Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Martorell y esto es En Acción, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. Hoy contamos con la presencia de Lucas Gersi Murillo para analizar si es conveniente o no la libre portación y tenencia de armas de fuego por parte de la población civil. Lucas Gersi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago, se desempeña como docente en Derecho Constitucional y Análisis Económicos del Derecho y es uno de los impulsores y fundadores de ILAD Media, un lugar, por cierto, en el que he tenido la posibilidad de publicar varios artículos y varios videos. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por aceptar la invitación. Estimado Alejandro, gracias a ti por invitarme. Un honor de verdad estar acá con ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia del programa, Bueno, entremos en materia. por supuesto. Para caracterizar nuestra época, podemos decir, y sin exagerar, que vivimos en tiempos de desórdenes sociales, transgresiones impunes de la ley, muertes violentas, un dominio territorial del crimen organizado que se ha esparcido a lo largo y ancho de nuestro territorio y que con sus sanguinarios modos de proceder han destruido la paz social y perjudicado el libre desenvolvimiento del pueblo trabajador. A la luz de estos penosos y preocupantes tiempos, ¿es posible hablar de una legítima posesión y tenencia de armas de fuego por parte de los ciudadanos? Bueno, a ver, el Perú, por supuesto que reconoce la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener armas de fuego, ¿no? Entonces, por supuesto que existe la tenencia legal, lícita de las armas de fuego, ¿no? Y yo creo que en todos los países democráticos se permite que los ciudadanos puedan tener armas de fuego, obviamente con cierto nivel de control, cierto nivel de fiscalización, ¿no? Además, hay que recordar que hay un elemento también democrático en Ujú. el derecho a portar armas, ¿no? El ejemplo clásico de esto es la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Evidentemente, es el ejemplo clásico, ¿no? La idea es, nosotros queremos que el ejército, que la milicia sea un ejército ciudadano, no es que va a haber un Estado con la capacidad de reprimir a la población, sino que el pueblo, la ciudadanía, puede ser una ciudadanía que se puede, digamos, defender. Entonces, en los Estados Unidos este es un derecho que tiene una trascendencia constitucional, ¿no? Inclusive, ¿cuál Sí. era la idea, no? La idea era, eh, a ver, históricamente los ejércitos profesionales se Ujú. han visto como una amenaza a la libertad. No estoy diciendo que eso ocurra hoy en día en el Perú o en otros países, pero históricamente se vio de esa forma. ¿Por qué motivo? Porque mantener un ejército profesional antiguamente era algo enormemente costoso. Entonces, cuando se mantenía un ejército profesional, ¿qué cosa ocurría? El ejército profesional se hospedaba en la casa de las personas y vivía a costa de las personas. Y eso era tremendamente oneroso. Y siempre que había una ciudad ocupada por un ejército profesional, entonces la ciudad sufría de repente saqueos, de repente habían arbitrariedades, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros revisamos la Constitución de los Estados Unidos, no solamente está consagrado el derecho a portar armas, sino también hay un artículo, y esto hoy en día se ve como algo anticuado, como que ya no aplica mucho, ¿no? Pero tiene mucho sentido en el siglo XVIII cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos. Hay un artículo que dice que va a estar prohibido que a una persona le quiten su casa para que en esa casa se hospeden soldados, porque lo que ocurría en esa época era que había un ejército profesional, entonces a la gente se le quitaba su casa y su casa se convertía en un barracón para los soldados que venían de repente de Inglaterra, ¿no? Entonces la Sí. lógica de la Constitución de Estados Unidos, ¿cuál es? La lógica es, si vamos a hacer una comunidad libre, no queremos un ejército profesional. La comunidad libre, ¿cómo se defiende? A través del ejército de los ciudadanos. Y Ujú. cuando surge la necesidad, se convoca a los ciudadanos comunes para que esta leva ciudadana sea la que va a defender la comunidad. Y esto obviamente tiene una visión pues muy clásica, ¿no? Una visión de la antigua Grecia, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. Atenas, cuando había una guerra, se convocaba a los ciudadanos y el pueblo de Atenas era el ejército. No había separación entre ejército y pueblo, ¿no es cierto? Sino que el pueblo es o era el ejército, ¿no? Esa es Sí, un poco la tradición nosotros. republicana que está detrás de esto. Hoy en día, evidentemente,
de repente está un poquito anticuado, ¿no? Ya todos los países tienen ejércitos eh, profesionales, ¿no? Ujú. De repente hay un país nomás en el mundo, solo un país en el mundo, que mantiene viva un poquito esta tradición tan antigua, clásica, ¿no? Y ese país es Suiza. Suiza, por ejemplo, tiene el servicio militar obligatorio. Todos los suizos tienen las armas en su casa, ¿no es cierto? Y en teoría, si Suiza fuese agredida, atacada militarmente, todo el pueblo suizo estaría llamado a movilizarse para defender a su país, ¿no? Yo tengo amigos suizos, por ejemplo, que ellos Ujú. son extremadamente partidarios del servicio militar obligatorio que tiene Suiza. Suiza tiene hasta hoy el servicio militar obligatorio solo para hombres, ¿no? No para las damas, solo para hombres. Ahí alguien podría debatir el tema de si eso es discriminatorio, ¿no? Etcétera. Pero es una tradición, una institución que hay en ese país, ¿no? No sé si en Israel también. Ah, bueno, sí, en Israel también, pero Israel, Ujú. bueno, también, sí, 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 es verdad que en Israel también hay algo similar, solo que en Israel, evidentemente, ahí sí el país está bajo ataque, ¿no? Y claro. obviamente los ciudadanos defienden a su país. Sí, 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 sí. sí, sí. Israel ciertamente también. A ver, hay otros países con servicio militar obligatorio, ¿no? China, la India posiblemente, Corea pero del Norte. ahí es más una lógica de sorteos, ¿no? Hasta Corea del Sur, ¿ah? Hasta Corea del Sur me Ajá. parece que tiene, sí. Corea del Son Norte también. países, pero el Sí. país donde más está, digamos, consagrada, desarrollada, esta tradición en este Ujú. sentido de ejército ciudadano es Suiza, ¿no? Sí, me ha gustado lo que has dicho a propósito del ejército profesional permanente, porque eso es una preocupación de los federalistas. James Madison, concretamente, en el artículo número 46, trata el problema del ejército profesional permanente y cómo los ciudadanos deben tener posesión de las armas. Esto, por Así. supuesto, que forma parte de la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1791, tiene una larga tradición que se origina en la Declaración de los Derechos de 1689. em, bueno, cuando se le dio el poder a los protestantes ingleses para portar armas. Así que es una... Bueno, acá tengo un trabajo también publicado en España, pero yo creo que podemos hablarlo más adelante. Claro, hay un tema, si me permites un comentario, ¿no? Hay un Sí, tema sí, de historia, acá hay como una historia del claro, derecho, ¿no? Digamos, preexistente. tradicionalmente la ciudadanía iba atada al derecho a portar armas. Si tú Ujú. no tenías derecho a portar armas, no eras plenamente ciudadano, sino que eras más bien el súbdito ocupado Claro. por una potencia extranjera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo de la religión tiene mucho que ver. Por ejemplo, en Inglaterra, los católicos eran considerados enemigos del Estado. Así es, así Solo los es. protestantes eran parte del Estado. Por eso, hasta recientemente, los católicos en Inglaterra no podían portar armas, solo los protestantes. Entonces, tiene mucho que ver. Para los colonos de América del Norte, para los fundadores de Estados Unidos, que les nieguen el derecho a portar armas era lo mismo que negarles el derecho a la ciudadanía. Por eso es que este artículo es tan importante en el constitucionalismo de Estados Unidos. Y la idea era, ¿no? Cuando Francia, en la guerra de los 7 años, Ujú. atacó las colonias americanas de América del Norte, fueron las propias milicias coloniales las que defendieron las colonias y repelieron la invasión francesa, ¿no es cierto? Entonces ahí los colonos dicen, nosotros tenemos la capacidad para defendernos, tenemos la capacidad para portar armas, también tenemos que tener el derecho de votar. Somos igual de ciudadanos que los ingleses. Y de ahí es que nace en realidad ya todo el movimiento que genera finalmente la independencia de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Es, bueno, historia del derecho, historia de la ilustración, siempre es muy bonito hablar de Sí, esos sí, temas. muy interesante, muy interesante. Lucas, actualmente tenemos la Ley de Armas de Fuego de Uso Civil número 30.299, actualizada por el Congreso de la República a principios de este año y regulada por la SUCAMEC, que es el organismo Correcto. técnico especializado. ¿Es suficiente esta ley o debemos incluir el derecho a poseer y portar armas de fuego en nuestro ordenamiento constitucional, así como figura en la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos? Bueno, a ver, en el Perú, en verdad, la Constitución es muy clara cuando señala que las armas de fuego de uso de guerra, las armas de guerra, dice en la Constitución, no pueden ser portadas por los ciudadanos. Es Ajá. decir, el Perú, en su texto constitucional, tiene una postura totalmente distinta a la de los Estados Unidos. No se permite que armas militares sean
poseídas por los ciudadanos. Lo único que se permite son las armas, por ejemplo, deportivas, ¿no es cierto? Las armas que tienen una finalidad de cacería y también armas de defensa personal. Autodefensa. Sí, sí. Armas de defensa personal. Entonces, la ley vigente yo creo que es una ley bastante buena. En teoría, el texto de la ley sí permite que la gente tenga armas para la Ujú. defensa personal. El problema no es tanto de norma, ¿no? Yo creo que el problema no es norma. El problema es más bien la práctica administrativa que se le otorga a esa norma. Por ejemplo, Y, yo he visto un montón de casos de ciudadanos peruanos que se sienten amenazados, hay mucha, de repente, delincuencia, entonces intentan obtener la licencia para adquirir un arma de fuego, ¿no es ujú, cierto? Y sí. La SUCAMEC les niega la licencia y le dice, tu licencia está negada porque tú no me has probado que requieres un arma de fuego para defenderte, ¿no es Claro, cierto? tiene que estar debidamente fundamentado. Acá Sí. el problema más que nada es que la SUCAMEC tiene una postura muy, muy restrictiva y Ujú. prácticamente ya no le quiere dar licencia a nadie, ¿no? Mm, Prácticamente no le quiere dar licencia a nadie. Prácticamente yo creo que tienes que probar que te intentaron asaltar, ¿no? Y solo si te intentan asaltar y tú lo denunciaste, ahí recién te la dan. Pero mm. por prevención, si quieres comprar un arma, va a ser muy restrictivo, muy difícil que te la puedan dar. Y yo he visto un montón de casos de gente que se le niega así un poquito de forma arbitraria, ¿no? Entonces Entonces, debería haber mayor claridad de cuándo ujú. te pueden dar y cuándo no te pueden dar, ¿no? Prácticamente se niega así sin mayor explicación y eso yo creo que no está muy bien, ¿no? Entonces, Lucas, si existen grandes restricciones por parte de este organismo técnico especializado en regular los usos de armas para uso civil, ¿no sería conveniente introducirlo, incluirlo en nuestro ordenamiento constitucional, el derecho a poseer y portar armas? Bueno, es un debate que se podría dar, ¿no? Sin duda sería algo polémico, Ujú. pero creo que es un debate que se podría dar. Mira, nosotros vivimos en un país donde a veces la presencia del Estado no se siente, Claro. a veces la presencia policial no se siente, y quienes van a comprar armas legalmente, con licencia, van a ser más bien las personas que se quieren defender, ¿no? Los delincuentes las van a conseguir en el mercado negro, de manera extraoficial, ¿no es cierto? Entonces yo creo que las armas legales no son lo que utilizan en realidad los delincuentes, ¿no? Los delincuentes obtienen armas de otra forma y más bien si los ciudadanos tienen esta capacidad de defenderse, eso permite reducir un poquito el índice de la delincuencia, ¿no? Bien, Lucas. Que los particulares estén armados, podemos interpretarlo como una medida complementaria a la luz del inciso 23 del artículo segundo de nuestra ley fundamental, la Constitución Política del Perú, que trata del derecho fundamental de la persona a la legítima defensa. Em, que el pueblo pueda poseer y portar armas está íntimamente vinculado al concepto de legítima defensa. ¿Qué nos puedes contar, decir acerca de este principio constitucional, la Bueno, legítima defensa? la legítima defensa sí está regulada como un derecho fundamental, ¿no? Claro que sí. Como un derecho fundamental. Entonces, si tú lees la Constitución de forma sistemática, de un lado se dice, bueno, los ciudadanos no pueden tener armas de fuego de uso militar, Ujú. pero los ciudadanos tienen el derecho fundamental a la legítima defensa. Por lo tanto, se puede concluir que los ciudadanos tienen también el derecho fundamental a portar armas de uso no militar que garanticen su legítima defensa. Cuando tú interpretas la Constitución, hay un principio que se llama el principio del efecto útil. Si tú Ujú. tienes un derecho, tienes al mismo tiempo derecho a todo aquello que es necesario para que tu derecho tenga efectividad. Si yo tengo Ya. derecho a la legítima defensa, pero no tengo derecho a portar armas, en el fondo no tengo derecho a la legítima defensa, ¿no es cierto? Es Ujú. decir, el derecho a portar armas es parte del contenido implícito del derecho a la legítima defensa, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. Y Sí. de hecho, hay una sentencia relativamente reciente del Tribunal Constitucional interesante, ¿ah? Que se pronuncia sobre este tema y pone un poco una restricción, pone un poco un límite a la SUCAME también. Es bien interesante. Por ejemplo, mira, ¿qué fue lo que dijo el TC ya? Que es un poquito lo que analizó el TC en este caso tan interesante que se dio hace poco. Cuando cuando tú tienes una licencia de arma de fuego, pero la licencia se te vence, Ujú. ya no te permiten renovarla. Si se te pasa un plazo y ya se te venció la licencia, tú ya no puedes renovar tu licencia. Y el Estado te obliga a que tú internes tu arma de fuego
y prácticamente te expropien el arma de fuego. Eso es algo absolutamente absurdo. Eso es el equivalente a que el Estado te expropie tu vehículo, tu carro, solo porque se venció tu brevete, ¿no es cierto? Si se vence tu licencia, el resultado de eso debería ser que tú tengas la posibilidad de renovarla, dando los exámenes correspondientes, pagando lo que haya que pagar y la renuevas, ¿no? Pero no tiene ningún sentido que te quiten tu arma solo porque se venció la licencia, ¿no? Entonces, hay bastante arbitrariedad, ¿no? Y ya el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia. Entonces, yo haría un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso para que cambien la regulación aplicable a la luz de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ujú. Yo creo que el problema ni siquiera está en la ley que regula esta materia. El Ya. problema en realidad está en el reglamento de la ley, que establece esta obligación de internar las armas cuando se vence la licencia, ¿no? Bien, y a grandes rasgos, ¿cuáles son los requisitos para la configuración de la legítima defensa? Bueno, es básicamente que cuando hay una amenaza, ¿no? Directa, cierta, a la vida, a la seguridad, uno Ujú. puede utilizar la fuerza para repeler esa amenaza, ¿no? Y obviamente no es que haya que cumplir un requisito de proporcionalidad estricto, ¿no? Eso no es Exactamente. así, no La es que si me proporcionalidad de atacan los con un medios. cuchillo, no es que si me atacan con un cuchillo yo me tengo que defender con un cuchillo, ¿no? Ah, no. Si existe la amenaza, yo me puedo defender con lo que tenga, ¿no? Me atacan con un cuchillo, me defiendo con una carabina, ¿no? Me atacan con un cuchillo, me defiendo con una pistola, ¿no? Uno se defiende con lo que tiene a la mano, ¿no? Y esa es la legítima defensa, es la posibilidad de poder repeler la fuerza con la fuerza en salvaguarda de mi vida, de mi seguridad, también de la vida y la seguridad de los demás, ¿no? Sí, bueno, estuve revisando ahora último el problema de la legítima defensa a la luz del Magisterio Pontificio. En el Catecismo de la Iglesia Católica del año 92, la gran herencia de Juan Pablo II, junto al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y otras cartas encíclicas, como la Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, etc. En el numeral 2263, el Catecismo de la Iglesia dice lo siguiente, citando a Santo Tomás de Aquino, un fragmento de la Suma Teológica. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno solo es querido. Sin embargo, el otro va más allá de la intención. A esto se le llama, no sé si en nuestro ordenamiento legal existe, al menos sí en el catecismo, el homicidio preterintencional. Esto es un homicidio que va más allá de la intención, vinculado a la legítima defensa, ¿no? Correcto. Bueno, de hecho, el Código Penal contempla también la frase del homicidio preterintencional, ¿no? Ajá, En el ordenamiento jurídico peruano se llama homicidio preterintencional a aquella persona que mata a alguien sin querer necesariamente matarlo, ¿no? Es claro. decir, yo te quería golpear, pero te terminé matando. Sí. Entonces cometo homicidio preterintencional, ¿no? En el Perú, la legítima defensa no sería homicidio preterintencional, simplemente sería una situación donde no hay responsabilidad penal, ¿no? Es una Ujú. excepción a la responsabilidad penal, precisamente porque está amparado en la Constitución. Y el razonamiento del catecismo de Santo Tomás de Aquino es muy bueno, ¿no? Es muy Sí, bueno y sí. es contundente. Yo creo que es interesante también cómo el cristianismo en la historia evoluciona sus posturas, ¿no? De repente los padres de la iglesia primitiva hubieran dicho, a la violencia oponemos solamente la pasividad, ¿no? De repente a mí me persiguen, me llevan al circo, a la arena de los leones, y yo no me defiendo, pero ya el catolicismo medieval, el cristianismo medieval, obviamente que desarrolla la figura de la legítima defensa, ¿no? Que está Sí, atada a bueno. nivel de derecho internacional público, está Ujú. atada también con toda la teoría de las guerras justas, ¿no? El Estado Claro. tiene la capacidad de ir a la guerra de manera justa para defender a su población, ¿no? Sí, bueno, también hay conceptos sobre el tiranicidio del padre Juan de Mariana, Así es. Francisco de Vitoria con el problema del tema de la causa justa, etcétera, de la guerra justa. Claro, podría decirse que esa es una legítima defensa colectiva, ¿no? Una cosa Sí, así. sí. Pero ese es También, otro debate. y también peor, perdón por caer en el vicio de la autorreferencialidad, pero hoy salió publicado en el diario Correo un artículo que escribí sobre la legítima defensa y la posesión de armas, y ahí cité un pasaje bíblico estudiando los evangelios canónicos. Recordamos que Simón Pedro le cercena la oreja
a Malco, servidor de Caifás, del sumo sacerdote en ese año, de tal manera que los apóstoles estaban armados y Jesús lo sabía. Es un tema interesante también. Sí, Bueno, claro, claro, pero en ese caso más bien Jesús interviene para que Pedro deje de defenderlo, ¿no? Le dice más claro que bien, sí, no claro que sí. me defiendas, está escrito que yo tengo que ir y es una lógica un poquito distinta. Naturalmente que es distinto, sí. Pero portaban armas, eso sí. Bueno, Ah, sí, claro, Lucas, por supuesto. te agradezco por tu tiempo y por tus conocimientos. No, muchas gracias a ti. Yo creo que este es un tema bien interesante y recomiendo revisar la sentencia que ha emitido el Tribunal Ajá. Constitucional sobre esta materia, ¿no? Porque a veces se piensa que todo lo que tiene que ver con armas es ilícito y que hay que criminalizar y reprimir el uso de las armas de fuego y no es así, ¿no? Esto está regulado, hay un derecho, inclusive constitucional, a poder portarlas, ¿no? Perfecto, Lucas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Alejandro. De verdad, un honor poder conversar contigo.